Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Hoy es 1 de junio, comenzamos un nuevo mes bajo el tercero sobre la pandemia del coronavirus en la República Dominicana y el mundo, a ley de 1 mes y 4 días para las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana. Pero más que todo, agradecerle que usted inicie la semana laboral informándose con nosotros y como siempre nos comprometemos a hablar de noticias verdaderas, de las cosas que han pasado en nuestro país y el resto del mundo que se han convertido en noticias. Gracias por su sintonía y feliz inicio de semana. Jóvenes, buenos días. Buenos días, Ana Mercy, buenos días, Julio, buenos días, audiencia televisiva. Despierta RD, gracias por estar con nosotros en sintonía esta mañana. Bienvenido sencillamente. Buen día, Cristian, buen día también a Ana Mercy, buen día al público de Despierta RD. Señores, estamos ya en junio, como decía Ana Mercy, estamos a primero. En 2 días inicia, según lo contemplado por el plan de gobierno, la segunda fase de esta desmontada de las medidas para frenar la pandemia del coronavirus. Muchos están de acuerdo, otros que no. Comentábamos antes de salir al aire que en esta segunda fase inician también los sorteos de loterías, no los casinos, los juegos de azar, más propiamente dicho. Y vamos a ver cómo se da todo esto, esta situación, y hoy en el Congreso hay una reunión, una sesión extraordinaria del Senado de la República para aprobar los días otorgados de prórroga al estado de emergencia. A partir de mañana tenemos 12 días. En el último día. En el último día, precisamente. Si Claro, no se aprueba hoy... Porque la pasada fue también en el último día. No, fue un día antes. No ¿Un día recuerdo. antes? Yo creo que fue antes. Sí. Yo creo que fue antes. Un día antes, precisamente antes de que se acabara la... Exacto. Sí, porque lo mandó con más tiempo y hubo más... Porque el tema ahora fue la discusión, sobre todo. Pero resultó interesante la discusión, porque es que nosotros tenemos que ver diferentes posiciones para saber quiénes nos representan. Sin embargo, la población, en todos las encuestas... Yo no estoy de acuerdo con ese punto. ¿Cómo así? De que resultó interesante la discusión. Claro, ahí es que usted sabe quién es quién. Usted no se da ¿Tú sabes cuenta. por qué? Porque yo no entiendo qué buscan, y discúlpeme que le interrumpa, yo no entiendo qué buscan los opositores armando este show para terminar dando los días de extensión al Poder Ejecutivo. Por eso le dije que bajo discusión sabemos quién es quién, porque mucha gente ha cogido lo que es el escenario del Congreso con lo de la pandemia y políticamente lo ha ligado para sacar un beneficio, no para pensar en las propias necesidades o en las necesidades más importantes de la población. Hay gente que va al Congreso, igual que en las redes sociales, tiene una boca potente, así se hace sentir, pero cuando pasa el 5 de julio y ellos logren nueva vez su curul, vuelven al letargo. Vacaciones. Unas Vacaciones de 4 años. No, de 3 años y medio. Porque a los 3 años y medio que necesitan saber, entonces comienzan a reactivarse. Y por eso digo que es interesante que cada quien debe conocer a sus legisladores. Y estas oportunidades se dan. Otro show que no entiendo de los legisladores, duran 3 días diciendo que no. Eso no va, eso no se puede, eso es política, eso lo quieren para el candidato de gobierno y que no, y que no. Llega un momento que usted quisiera como apagarlo. ¿Usted no se da cuenta? Como hacerle así y apagarlo. ¿Cómo me explican a mí? ¿Cómo me explican a mí los legisladores, diputados, senadores de la oposición que duren una semana discutiendo y diciendo, es más, una semana no, desde que se aprobó la anterior prórroga, claro, diciendo que no le van a dar una nueva prórroga, que no le van a dar más días al Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, todo el tiempo estuvimos en contra de esa decisión de la oposición, y que al final de cuentas me digan a mí, sin que se nos haya explicado a nosotros como población o como ciudadanía, ni a ellos como opositores, según lo que ellos mismos han dicho, que no se le haya explicado lo de los informes, que no es cierto, porque el Poder Ejecutivo sí ha enviado 5 informes al Congreso. Son informes muy superficiales. Pero se les ha enviado. No, pero que la Constitución no manda eso. Perdóname, si tú me dices pero a si mí... tú estás en cuenta de esos informes, ¿por qué apruebas? Exactamente. Bueno, ya eso es otra cosa. Exactamente. Lo que pasa es que la oposición tiene que tener aquí los pantalones firmes para hacer oposición. Porque si es ciertamente que no se le está dando lo que ellos están pidiendo, entonces que no aprueben. Pero ahí mismo lo decía Henry Merán de la Fuerza del Pueblo. El Poder Ejecutivo apostaba a que no aprobáramos la extensión del estado de emergencia. Aquí lo decíamos, el gobierno ganaba sí o sí. Claro. Si no lo aprobaban o si lo aprobaban. ¿Sabes qué me da la sensación de todo este berenjenar que se arma previo a lo que sería aprobar el estado de emergencia y no? A como si me estoy
déjame oponerme para subir mis bonos. Esa es la sensación que muchas veces te da cuando tú estás mirando desde fuera. Yo no quiero acusar a nadie. Yo no conozco la vida de ninguno de los legisladores. Lo que sí ellos deben cuidarse para el que esté en su casa, número uno, se sienta representado por ellos. Si usted es de la circunscripción mía, que yo me sienta representado. Número dos, que sus argumentos sean contundentes y fuertes para encontrar el apoyo en la población. Y número tres, que no comiencen una cantaleta para luego entonces entrar en el bendito juego, ese mismo que ellos denuncian y le llaman, como si fuera, me resolvieron un problema. Porque, ¿qué me pasó a mí esta semana con esa aprobación? Que uno de los diputados, habían 2 diputados de la Fuerza del Pueblo, a rajatabla negado. Y había un diputado del PRM que iba contándole a la gente por WhatsApp, o a los que tienen WhatsApp, lo que iba pasando. Yo de un momento a otro recibo el primer mensaje y me quedo ahí como mirando. ¿Y qué decía ese mensaje? Estamos a punto de aprobar los 25 días gracias a que 2 diputados de la Fuerza del Pueblo a última hora se viraron. Yo soy la Fuerza del Pueblo, ¿no? Ellos son PLDistas, aunque tengan ahora una chaqueta verde. Luego, ¿qué decía el mensaje? Venía el otro. En el último momento, uno de los diputados se quiso echar para atrás, pero ya era tarde. O sea, entre ellos mismos se desacreditan, por más que tú quieras pensar que ellos se detienen a mirar las necesidades de esta población, tú quedas muy claro que ellos se detienen a pensar y actuar en las propias necesidades. Entonces tú entiendes que por la plata baila el mono, que no es que hoy me interesa una cosa y mañana otra, es que me opongo ahora para que mi valoración política adquiera otro valor. Eso es lo que muchas veces se siente. Pero yo quisiera saber, o sea, nosotros hemos estado históricamente reclamando lo que se llama en materia legislativa la correlación de fuerzas, en la que varios frentes dentro de un mismo congreso, un mismo hemiciclo, pueda proponer, retrotraer, negociar, acompañar, maniobrar, incluso modificar proyectos de ley, proyectos de extensión como este de estado de emergencia, entre otras cosas. Hoy día la República Dominicana logra una correlación de fuerzas, pero ese es el ambiente natural de cualquier congreso en el mundo y ese es incluso el aspiracional de muchos congresos en el mundo, porque se supone que la correlación de fuerzas lo que viene a hacer es precisamente poder llegar a un punto común, porque aquí ningún partido tiene la verdad absoluta en ninguna de las partes, ni rojo, ni verde, ni morado, ni azul, ni los otros que tengan el arcoíris de colores. Entonces, cuando una situación como esa se presenta en la República Dominicana, yo creo que pudieron llegar a un punto común. Yo le hubiese dado quizás menos días. Ahí hubo supuestamente una negociación para que se pusiera en agenda finalmente el tema de las AFP. Entrar en agenda el tema de las AFP contra la aprobación de los 12 días que se dio finalmente la Cámara de Diputados. Supuestamente, porque yo no creo tanto en esos supuestos engaños que dicen, que alegan muchos, y menos en políticos, resulta y acontece que en la sesión del pasado sábado, donde se aprobó en la Cámara de Diputados los 12 días que hoy casi seguro refrendará el Senado de la República, pues ahí primero se aprobó los días y luego se dio por concluida la sesión sin tocar el tema de las administradoras de fondos de pensiones. Cuando esa situación se plantea y cuando eso sucede, pues entonces cuando usted ve la manada de diputados de muchos grupos, de muchos sectores saliendo y quejándose porque se había violado el trato de inicio, el acuerdo de inicio. También si nos vamos al viernes, recuerdan la discusión que hubo cuando Pedro Botello, que es quien encabeza el proyecto aquel de la devolución del 30% de pensiones, había estado en el hemiciclo intentando entrar con una pancarta que fue detenido por la seguridad, porque otro diputado, otro compañero del hemiciclo, le había pedido a la seguridad que no dejara pasar nada de eso. Un juego y un debate que sin sentido, sin razón, incluso podría considerarse una falta de respeto de ambos lados, tanto del otro diputado que ordenó
el no paso de este legislador a la Cámara, o sea, a donde se discuten los proyectos, como también del mismo Botello, por tratar de incluso una especie de llamado al desorden. Pero esa es y ese debe ser el escenario habitual de cualquier congreso en el mundo, señores, que pueda hacer frente al Poder Ejecutivo en cualquier circunstancia. Por eso yo he dicho y lo reitero, el PLD ha perdido mucho espacio hoy día, precisamente porque ha tenido un congreso históricamente en los últimos años a su favor y ha podido hacer cuanto le dé la gana sin que nadie le diga, hey, alto ahí, haz esto, haz aquello, moldea tal acción. Y esa situación se ve reflejada hoy día. Yo espero que si realmente de parte de la oposición se va a cumplir su palabra, pues sencillamente que no se aprueben más los días de extensión. Si los 12 bastan y ellos así lo entienden, que no lo vuelvan a aprobar. Pero porque, es que eso se escapa de la mano de los legisladores Claro. de la oposición. bueno, A 12 Ahora, días. yo te pregunto lo siguiente. Pero En es una que- semana lo vamos a ver. Yo te pero pregunto claro. lo siguiente, discúlpame. ¿Cómo y por qué se arma el tranque en la Cámara de Diputados? Porque está dividida la bancada. Entonces, ¿no es necesario este chiquichó con el proyecto de ley de pensiones, de De los las fondos de AFP. pensiones? Porque si se arma el tranque porque está tan dividida que ninguno tiene la mayoría, simplemente deja que se presente el proyecto. Y cuando llegue la hora de votar, si no vas a votar por él, no vote por él como partido. No, porque precisamente... O sea, no entiendo el no show. porque es el Congreso no es un espacio para tumbar todo lo que llega tampoco. El Congreso es un espacio de discusión de los temas y de consenso, de llegar a un punto Por lo común. tanto, dije, al momento de votar. Claro. Entonces, ¿cuál Un es el espacio consenso? de Mira, consenso tú que- negocias previamente, mira, tú me Digo, pasas este y yo te paso este. has demostrado todo lo contrario. Un que no hay espacio de consenso. consenso para lo que le conviene, porque ¿cuánto tiempo duró la ley de partidos? 20 años. O sea, que es un espacio, O por ahí. de 20 años. Pero precisamente, Un ¿tú espacio sabes de por qué duró consenso, más la ley de un- partido? Espérate, un espacio de consenso, si te voy a grabar a ti como ciudadanos y te voy a grabar ahora, entre nosotros no, porque entre bomberos no se pisa la manguera. No, ¿tú sabes por qué la ley de partidos duró tanto tiempo? Por lo menos en los últimos años. Porque el Poder Ejecutivo, que era quien contaba con la mayoría de los votos, no estaba de acuerdo con el proyecto inicial, que era el entregado por la Junta Central Electoral y que perimía una y mil veces. Y hasta hoy día, o sea, hasta cuando nos vimos en la situación, en la necesidad de aprobarlo para que no se fuera por la borda el sistema de partidos de la República Dominicana y decantara esto en una crisis incluso social, pues entonces es cuando decimos, bueno, vamos a aprobar algo que ya ustedes ven cómo ha llegado al Pero ¿y Tribunal cuántas veces Constitucional. sometieron los diputados de la oposición el proyecto de la ley de partidos? Pero precisamente la Junta Central, casi siempre lo sometían vía el Partido Reformista, vía la propia Junta Central Electoral, que tiene capacidad para ello, que era el mejor proyecto, el de la Junta Central Electoral tal como estaba. Entonces no solamente era falta de voluntad del Pero ¿y oficialismo, quién lo De también de aprueba? la oposición. Pero perdón, ¿quién De lo aprueba? todos. En- Pero en- entonces ahí caemos también con lo de los Entonces, fondos de pensiones. en los votos. Deja que lo presenten y cuando llegue tú lo tumbas. El Por la tema falta de es votos. con los fondos de pensiones, que el presidente de la Cámara de Diputados no ha puesto el tema en agenda. ¿Cómo se discute algo que no está puesto en agenda? No se llega a discutir. Lo O sea, pri- los procesos lo dentro de la primero Cámara es- lleva eso. Lo primero es que todo ese proceso de pensiones han querido hacer un show. Sí, claro, que lo también. mantiene en la Señores, eso es palestra. populismo, Eso es eso es un populismo. populismo barato Eso es de mucha populismo. gente. También. No entiendo la razón. Ni lo mismo que los van a presentar, Claro. escúchame, Nemer, si van a votar por él, eso no es verdad. Óyeme, Eso no es verdad. ni siquiera había necesidad de hacer un show con una pancarta. Porque cuando el 4% la gente andaba con su sombrilla amarilla y la ponía donde quiera que iba y abría y habían incluso en medios de comunicación que apoyaron las medidas que andaban y gente que iba al Congreso y se paraba afuera y gente que iba al hemiciclo y también llevaba su pancarta y todo su... Yo creyera más en esa lucha si fuera por la modificación de la ley, más que Claro. por la entrega de los Es fondos. una lucha que termina el 5 de julio. Antes, la Y legislatura terminaba antes. como no, pero digo el 5 de julio porque se ha vuelto un tema de campaña de mucha gente que tiene, incluso yo tengo gente que me escribe cuando nosotros hablamos del tema aquí y me dice que dame los chelitos tuyos si es que tú no lo quieres, porque piensa que es que no lo necesitamos y no lo queremos. No, es que nosotros no hemos querido entrar en el juego de mucha gente que se ha cogido este tema como su bandera de acción en campaña. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Cuánto tiempo tenemos quejándonos de que esa ley hay que modificarla? ¿Cuánto tiempo tiene la República Dominicana esperando? Porque nos hemos quejado, todo el que pierde un pariente, todo el que le fallece a una persona que cotizaba en la seguridad social, sabe el problema que es para recuperar ese dinero.
Aquí hay medios que han hecho trabajos de investigación con personas que a veces lo que son 100.000 pesos, 50.000 pesos y no lo pueden cobrar. No, eso te iba a decir, que la gente también aquí está muy confundida con ese tema, porque por ejemplo, en mi caso personal, el 30% de lo que yo tengo son 60.000 pesos. Yo no voy a resolver mis problemas dentro de esta crisis, de lo que me han generado la pandemia, con 60.000 pesos. Y ni Sí, siquiera, Eso no es cierto. sí, pero también hay que tomar en cuenta que hay una parte de la población, no estoy diciendo que estoy a favor, porque yo he expresado mi posición aquí públicamente. Perdóname, históricamente. la parte de la población que más está pidiendo ese dinero es precisamente los La que no trabajadores cotiza, informales. la que no cotiza. Lo que no cotizan también. Entonces, señores, ese dinero, porque usted tampoco, si usted está pidiendo esos 30% de las AFP, usted tampoco me puede quitar mi dinero a mí. Se le tiene que dar de su propio dinero. Y si usted no tiene dinero, ¿qué se le va a dar? El 26 de julio casualmente es el día que concluye, oigan qué cosa, concluye la legislatura ordinaria, al menos que el presidente solicite por un tema que considere la extensión de la misma, y concluye también que el proceso de política en la República Dominicana, porque es cuando se ha de realizar la segunda vuelta electoral en caso que sea necesario. Si tomamos esto como parámetro, podríamos decir que la discusión será extendida mucho tiempo, pero, conociendo los proyectos habitualmente, y ese tipo de proyectos sobre todo, es muy probable, y lo había dicho con anterioridad, que eso no se apruebe. Sobre todo que la Cámara de Diputados y el Senado de la República está casi no operando debido a la propia situación de COVID-19 que atraviesa el país. Ellos que de por sí muchas veces la gente dice que no trabajan, bueno, pues ahora se agrava la situación porque solamente están llamando a sesión para aprobar, para rechazar o para conocer más bien los proyectos de extensión del estado de excepción. Si este estado de excepción es aprobado ahorita por el Congreso de la República, es muy probable que escuchemos al presidente de la República un discurso esta noche o a uno de sus principales funcionarios, pero como habitualmente al finalizar los estados de excepción es el propio presidente de la República que habla, es probable que lo escuchemos esta noche porque entraría en vigencia desde la medianoche y hasta el sábado 13 de este mes, es decir, que el domingo 14 de junio, en caso de que no haya, reitero, de que no haya la disposición de parte del Partido Reformista Social, de parte del Partido Revolucionario Moderno, evidentemente no habrá una prórroga de este estado y estaríamos iniciando un proceso de campaña con ¿qué? Menos de un mes. El domingo, Yo decía el viernes. 14 la gente puede organizarse desde ahora. No, para ir no para te la pongas a estar playa. diciendo No eso, te- que ahorita no te creen que... propiciando, No, te propiciando. perdóname, yo estoy haciendo una pregunta inocente. Ustedes siempre No, andan buscándole la quinta nada pata tuyo De al gato. inocente tú no tienes nada. Nada tuyo Déjate de inocente. eso. ¿En serio? Pero ¿Nada mira, mío yo inocente? decía el viernes. Ustedes son, Tú ustedes eres los, una periodista muy sagaz, así que ustedes deja tu los relajo. dos, ustedes los dos me están vendiendo mal. Está bien. No Yo es que no- no te estamos vendiendo ni siquiera. Mira, No, la porque gente ¿cómo ustedes van a capta. decir que yo Mírame. no puedo hacer una pregunta inocente? No, pues no te lo te digo, sabes. tú sabes por qué mi experiencia y por qué yo hago esa pregunta de que si el domingo 14 se levanta el estado de emergencia o de excepción, como usted quiera que le llame, si ese día la gente se va a programar para ir a la playa, ¿Y o la cuál lo está gente se haciendo? va a programar, ¿tú sabes por qué? Se va a programar para salir. Tú pasaste por el malecón ayer y de la ¿En qué, mano. No, señores, la ¿en qué fase se experiencia- abren las playas? ¿Eh? ¿En qué fase se abren las Debería playas? No, ser la la última, la última, en la última. Pero tú viste, Y los tú vuelos. pasaste ayer por el malecón. No, yo le voy contando, yo tuve ayer. Ayer me cogió... Cuidado con lo que usted cuenta. No. Cuidado con lo que usted Ayer venía cruzando desde Boca Chica a la capital. Señores, es increíble cómo a las 4:40 de la tarde la gente se vuelve loca. Yo, porque no pude y quería hacerle una imagen para lo último de don Geraldino González, porque aquello había que verlo. Mire, la marginal de la Avenida Las Américas, que dicho sea de paso, parece que la DGC no trabaja de aquel lado. O sea, ellos llegan como hasta un punto y de ahí no trabajan. Porque esa marginal, atiéndame el tapón, ¿por qué se hizo? Iba a Mire, decir algo, pero me iban a acabar. no trabaja de aquel lado. No, era por eso, era de eso. Bro. ¿Usted sabe por qué la marginal ayer había un tapón? Porque la desesperación del que iba y del que venía violó todas las reglas del tránsito y se enfrentaron en un tapón. O sea, la gente entendió que estaba llegando así? tarde, dejó su carril y los de este lado cogieron todos los carriles y los de aquel lado hicieron lo mismo.
increíble, y cuando llegaron a un punto, pues no había por dónde pasar. Pero eso no era nada. Intentar coger la Charles de Gaulle, si usted venía por ahí, era insoportable el tapón a esa hora de la tarde. ¿Qué le cuesta al ser humano organizarse? ¿Qué le cuesta Mucho. ponerse? Es una de las cosas más difíciles. Pero Cristian, ¿cuántas veces, cuánto tiempo tenemos? Está bien que al principio tú me En digas, eso, no en se eso hay que puede. decir que no sé de dónde salió, y escúchame Ana Mercy, que no sé de dónde salió esa información, no sé quién la dijo, pero ayer existía la creencia popular de que ayer el toque de queda era hasta las 7 de la noche. No, eso es también de la propia malinterpretación que ha habido desde el Es primer el día. desubique desde el primer día. No, decía al 60, 70% de las personas que entendían que era hasta las 7 de la noche, que yo le pregunté, me decían, no, por el Día de las Madres. ¿Quién dijo eso? No. Y todo ¿Quién lo dijo contrario, eso? todo lo Cuento de contrario, lo camino. que sabíamos que estábamos Incluso esa mal, excusa fue la que veníamos- dieron muchísimos que fueron arrestados, Pero o por lo menos detenidos. Eso lo es que cotorra del dominicano, eso fue ahí al cotorra. tiro. Eso es Pero no cotorra, porque- entiendo de dónde salió porque le estoy ese poniendo- rumor generalizado. Le estoy poniendo un ejemplo de una zona que tiene la Marginal de las Américas, que es muy concurrida. Primero porque hay negocios y segundo porque hay muchos residenciales. Además, la gente que va y viene para la Juan Bosch, para el complejo Juan Bosch también tiene toda ese tramo. Para la ciudad Juan Bosch, La exacto. ciudad Juan Bosch tiene todo ese tramo. ¿Cómo usted, por desesperación, en una calle de doble vía, usted decide que no, que dé una vía porque usted va rápido, de lado y lado? ¿Dónde estaban los agentes de la DGCET? ¿O dónde estaban lo que le corresponde mediar con el tránsito en esa parte de la ciudad? La creencia que yo tengo es que agentes de la DGCET y agentes de la policía asumen que todo el que anda después del toque de queda es porque tiene permiso. ¿Por qué digo esto? Porque realmente veo deteniendo... El país tenía permiso Sí, ya. Espérate, El país tenía veo permiso ya. deteniendo a personas solamente de 10 minutos antes de la hora del toque de queda. Luego del toque de queda ellos te Ay, ven pasar y no te dicen Yo nada. tengo una impresión con el toque Yo no de tengo queda. ninguna identificación en mi vehículo, nunca me ha gustado utilizarlas, no tengo letreros de prensa, no tengo ninguna señalización. Y hay muchos que a mí no me detienen, que yo les paso por el lado y no me detienen. No, pero con la cara, Aunque yo ande con mi carnet. con la cara suya, yo tampoco. No, porque no lo Mis ven. vidrios son polarizados. Ah, ¿no lo ven? Mis vidrios son polarizados. No, Tiene mi que- cara no y tiene no nada te- que ver. Y Y aún si tenga lo la va- cara. Y aún Oye, tenga la aún cara tenga como la la cara, tengo. tiene que pararlo. Claro. Si él baja el cristal y él le dice, buenos días, ¿cómo le dice? Amigo. No, pero te voy a ser sincera, yo pienso que el Claro. toque de queda no comienza nunca a las 5. Para mí comienza a las 6 de la tarde, como que le dan un margen a la gente de Eso llegar. podría ser, y eso Porque podría yo he visto gente a las 5, 5 y media que no tiene necesidad de andar en las calles, muy normal. Y te lo digo por mi, No, por mi casa, y qué que bueno yo que- es una vía de desahogo entre la 27 de febrero y la Gustavo Mejía Ricard, y como que todo el mundo anda por ahí como chivo sin ley. Usted ve que usted no es pobre. Ah, ve, como por eso es que hay que tener cuidado con lo que se En dice. el Quique ya todos somos. Ajá, Oh, ajá. sí. Mira, pero es lo que te digo, o sea, tal vez se le da un chance realmente, pero aquí, como te digo, bueno, ayer se informó que yo quiero saber de dónde salió tanta gente, que hasta más de 70.000 personas han sido arrestadas por los toques de quedas, desde Sí, la desde la primera desde ocasión. la primera ocasión. Muchos de ellos repetidos. O sea, Exacto. son 70.000 arrestos. Exacto. Hay una parte de la población que no conoce lo que es un toque de queda, señores. Ahí la juventud. Pero eso no es justificación. Eso no es bueno, justificación, exacto. pero en mi casa, mis dos hijos no conocen lo que es toque de Yo queda. nací y no sabía lo que era una computadora. Pero yo te puedo decir a ti si no hay que estar ahí a las 5 de la tarde un O sea, domingo a final o antes de las 7 un día de fiesta. Esa es una de las justificaciones más vagas Ese es quizás. el orden que debe poner cada quien, pero aquí hay gente que no se lleva de ningún orden, Cristian. Llega tarde a tu casa a ver si tu ¿Qué mamá hay? a Mira, las 4 qué y bueno, media, pero- a las 4 y media no te pero está preguntando ¿qué- dónde tú estás si qué- tú no tienes que ¿Qué estar hay aquí. para eso? Hay Los un- organismos represivos del Exacto. Estado. Hay un sector que realmente yo lo entiendo, no lo justifico, sin embargo, sí lo entiendo, que son los empleados de empresas privadas, que muchas empresas están esperando al ras de la hora del toque de queda para despacharlos. Además de que no hay un transporte público, transporte privado, porque realmente es un transporte privado, lo de los transportistas, los sindicatos que tenemos acá. Público no estatal. como yo digo. Exacto, público no estatal. Sería una buena terminología para definirlo. Un transporte público no estatal que no está funcionando, que gracias a Dios, pero que eso es otro problema que se avecina. Y eso no A entra partir de ahora. la fase 2 del 3 de julio, es decir, pasado mañana, el transporte público Entra. entra en función. Pero hay que ver si realmente ya ellos tienen la capacidad de hacerlo, si realmente han tomado las medidas. Señores, ustedes, yo no sé si las pandemias se lo ha hecho olvidar,
pero ustedes recuerdan cómo están los vehículos de esos sindicatos, las condiciones en las que están los vehículos de ese sindicato, y no es verdad, porque han violado desde el principio de la cuarentena la capacidad de los vehículos. No es verdad que viniendo de este rezago que tienen desde hace ya 3 meses, ellos van a montar 1 y 2 pasajeros. Ellos van a montarle pasajeros hasta en la goma, como siempre han hecho los transportistas públicos de este país. Pero la gente también tiene que poner su granito de arena, Julio. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Porque usted no son tantos. Hay que dejar un asiento por el medio. Si usted ve 4 Use su gente, mascarilla, no se monte. Por más tarde que Obvio, usted claro. llegue. ¿Tú sabes lo que pasa? Que mucha gente, como tú dices, muchas empresas esperan en lo último para salir de los empleados, entonces se arman el embotellamiento en puntos Pero críticos. que yo te dije a ti, Ana Mercy, antes de iniciar todo este proceso, el mismo protocolo que era necesario establecer para el horario de entrada de las empresas, era necesario establecerlo para el horario de salida. Claro. Porque de lo contrario, no hay forma, no hay suerte y manera. Matemáticamente, si 3 gente usted la echa, si usted echa 3 litros de agua donde solamente hay espacio para 1, ¿qué pasa? Se botan 2. Hay un grupo que se va a perder. Obligatoriamente. Entonces, esa situación era de esperarse. Y como era de esperarse, entonces tenemos hoy día, por suerte, las autoridades hasta cierto punto han sido condescendientes para esa gente. Y hay algunas empresas que sí tienen un transporte especializado, incluso aquellas, por ejemplo, que trabajan en algunos supermercados del país, los llevan a sus hogares directamente. Pero el trabajo es hasta las 7 de la noche. El propio grupo Telemicro. Nosotros lo buscan y nos llevan. Hay una parte de nuestros claro, empleados. los que no tienen vehículos sobre todo. Claro. Entonces, esa situación, pero incluso nosotros podríamos, por el tema de trabajar en medios de comunicación, que está dentro de la excepción, circular en horario de toque de queda, pero me refiero a esa gente que Sí, no pero tiene... recuerda que no al tiene. principio hasta los propios camarógrafos y técnicos de canales de televisión lo estaban deteniendo. Por eso aquí se tomó esa decisión. Sí. Pero Era todo el mundo. lo que te quiero dejar dicho de plano es que el mismo protocolo que se debió aplicar para el horario de salida o que se aplicó para el horario de entrada debió aplicarse para el horario de salida, porque esa era la única manera en haber un régimen y eso vigilado. Porque aquí muchos de los problemas que tenemos hoy día, incluso de esas juntiñas como la que ocurrió en Los Minas ayer, de aquella como la que estuvo en el Malecón, que lo he dicho reiteradamente, no es solamente la clase baja que está, la clase media y la clase alta también tiene su mecanismo de violación del toque de queda y del confinamiento. Lo que pasa es que la clase más Lo que pasa es que una es más humilde, disimulada que otra. Exacto, lo de los barrios lo hacen abiertamente Claro. porque no tienen los espacios, sin embargo el que tiene la posibilidad se va a su casa de playa. No, y también porque y la se va vigilancia y- siempre ha sido en las principales avenidas de sí, este país. es Porque no es así. verdad que los policías se meten para los barrios, ¿Y porque qué- cuando se meten para los barrios los sacan a pedrar. Pero ¿qué diferencia hay entre tú meter 20 personas en una casa, sea villa, sea tú un hacerlo resort, lo que público sea, en un colmado? a tú hacerlo público? Es lo mismo, Es lo lo único que mismo. uno es en un barrio Es lo y mismo. otro es en la Y clase que- media o clase Y media que la alta. clase media y media alta no tiene vecinos que te denuncian. Muy raro que tú llames, mire, el vecino está haciendo un cumpleaños. Yo creería que es al revés. Yo creo que la clase media alta lo denuncia más fácil que la gente en los barrios. Si se da cuenta. Pero cierra tu apartamento Pero porque lo no ven dan más cuenta. como si me afecta o si le afecta a la colectividad. Si él está en su espacio no hay problema. Claro. Pero a final de cuentas eso es parte de lo que tenemos hoy día. El COVID seguirá en nuestro territorio, seguirá deambulando en el mundo entero porque es algo que hasta que no se tenga una vacuna aprobada, evidentemente habrá que tratarlo de la mejor manera Como posible. aquí todo lo que llega siempre se quiere quedar, incluyendo Si es malo. y el turista también. No, si es y malo. el COVID vino de fuera, puede ser que el COVID Se quiere quedar también. Se quiera quedar también. Miren, O sea, eso es. hoy hablando de cosas que se le vence el plazo, porque se nos venció el plazo del periodo de extensión, o sea, se nos vence esta noche, nos pero vence también hoy. hoy se vence, si mal no recuerdo, el Yo plazo creía de que era Ángel. hoy a las 10 que se vencía el plazo de la prórroga de extensión. A las 10 de la mañana. No, es a las 12, es a terminar las el 12 de la día. noche. Por eso digo, creía. ¿Tú te imaginas el lío de la gente de la calle? A las 10 de la, Eh, de la mañana. Otro tema que se ha discutido mucho es el debate que ha sido propiciado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de ANGE, que sin lugar a dudas ha concitado la atención de todo el Yo tengo mundo un a la tema con eso. expectativa de si participarán los 3 principales candidatos, si deberán incluirse todos, etcétera, etcétera. Miren, Leonel Fernández fue el primero en confirmar, los otros 2 han confirmado, pero han condicionado su participación, o más que han confirmado. Han Luis condicionado. Abinader y Gonzalo Castillo han condicionado su Pero participación, ya Temo incluso, dijo que Gonzalo va. ahí va yo temo,
que ni siquiera fue el propio Gonzalo el Sí, vocero Temo de dijo, pero su- tampoco han confirmado. pero no es el vocero. O sea, Él no no es es, el presidente del partido. no importa que sea el presidente del partido, la carta debe estar firmada por el Pero candidato eso está bien, pero o la él- organización política oficialmente. Perdóname, el PLD no es una cosa organizada, una organización organizada. Sí. Si habla el presidente, no es la máxima autoridad. Sí, pero no. Ah, ok. No, para que quedemos claros. Claro, no, Temístocles Montaz dijo que Si fuera, participaría. si fuera organizado, aplicarían la vocería porque tienen un vocero Exacto. como organización. Exacto. Ellos tienen un vocero es para cada cosa, es que usted no ha entendido. Usted Pero el siempre anda caso buscándole es- la quinta No, pata el al gato. gobierno caso tiene es- un vocero para cada cosa, no el PLD. El caso es que, a final de cuentas, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios tiene un reglamento para los debates y sobre ese reglamento es que habitualmente se escoge la participación de quienes estarán o no. Gonzalo Castillo y Luis Abinader han dicho que necesitan, o más bien que quisiera la participación de todos los candidatos. Incluso uno de los argumentos esbozados, no recuerdo por cuál de los dos candidatos era, que para que no se viese como un tiroteo, un dos contra uno en el debate que encabeza, que organiza Ángel. Pero el reglamento mismo de esta institución, de la Asociación Nacional de Empresarios, tiene en su haber cómo se ha de escoger a los participantes y dice que se escogerán a los 4 principales participantes de las 10 últimas encuestas, si mal no recuerdo, que se hayan realizado en el país. Si tomamos esto como parámetro, entonces, la inclusión de Guillermo Moreno es casi una obligación, aunque tenga un 1%, aunque tenga menos del Claro. 1%, porque sería uno de los 4 principales candidatos del país. Y el solamente hacerlo con los 3 principales desmerita totalmente la iniciativa, además de que esta situación es una situación de motus propio, no es obligado que los candidatos tienen que ir a debatir Pero en perdón, Pero- la Ángel situación del invitó de manera individual, como estaba haciendo, al... Ángel Ángel solamente ha invitó invitado a los 3 principales. No, pero eso es al debate, pero ellos han hecho otra serie de encuentros y lo hacen toda Sí, la ahí- campaña. Ahí fue la gente de Al País. No que yo recuerde, no que yo recuerde, porque si bien es cierto, claro, los empresarios quieren asociarse, quieren conocer, quieren plantear en el escenario, sobre todo, aquellos principales candidatos, aquellos que sí tienen la posibilidad de acceso al poder, bueno, pero también deben cumplir con su propio reglamento. Si el Exacto. reglamento establece cuatro participaciones a 4 candidatos en específico, conforme a como marquen las encuestas, bueno, la inclusión de Guillermo Moreno no sería una excepción. Ahora, ¿qué pasaría con los otros 2 que están ahí, Ismael Reyes y Juan Cohen? Si bien es cierto que eso provocaría, por otro lado, un debilitamiento de la atención central al debate, pero también es precisamente uno de los puntos a tomar en cuenta para esto. Sin lugar a dudas, yo siempre he sido creyente en el debate. Entiendo que en lo particular, eso podría traer luz y se popularizaron hace mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, con la era de la expansión de la televisión. Pero hay que tener presentes que este tipo de iniciativas, incluyentes o excluyentes, yo soy partidario de que participe ahí todo el mundo porque precisamente es lo que se buscaría. En Estados Unidos, en el caso de las primarias, de los partidos, participa todo el mundo, pero en la clasificatoria única y exclusivamente participan aquellos que marcan por encima del 10%, si mal no recuerdo. Entonces, Es que en una Este democracia eso no debe Eso no pasar, debe por pasar. más o menos que usted marque. pero En una democracia que funcione, eso no debe Ahora, pasar. pues, en una democracia que funcione eso debería ser obligatorio. Pero, Exacto. pero usted hace una encuesta y aquí hay gente que no conoce otros candidatos que no sean esos 3. Pero Increíblemente. ¿cuántos candidatos presidenciales tenemos nosotros? Cristian 6. acaba de mencionar Si 6. mal no recuerdo, seis son mal 6. contado. Si mal no Yo recuerdo, son creía 6. que eran 7. A ver, Cohen. Cohen, Vamos a comenzar de abajo para arriba. Ismael Reyes. Ismael Reyes. que este año no pudo hacer No Sigue pudo contando. hacer no pudo hacer el cross. el cambio de nombre del partido. El cambio de nombre del partido. Eran 7, pero Ramfis no puede. Bueno, Creo sí. que eran 7 con Ramfis. Eran 7 pero no con puede Ramfis. Ramfis Eran por el 7 con tema, Ramfis. por el Entonces tema está legal. Guillermo Moreno, que es Guillermo vitalicio Moreno. en las aspiraciones, a Luis ¿Y si no hay Abinader. más? ¿Eh? ¿Y si no hay más en el partido? Claro que en el partido hay más. Leonel, Leonel Abinader y Fernández Gonzalo. Son Son 6. Son 6. Ahí son 6. En definitiva, yo espero que participen todos. Al final de cuentas, no sé si el condicionamiento, yo no sé hasta qué punto el condicionamiento de un agente externo, como es el candidato de un partido, puede modificar el debate. Yo no lo permitiría, evidentemente, pero sí haría cumplir mi propio reglamento. Yo no creo que incluir a un candidato podría
dañar el trabajo que tengan otros o el puntaje que tenga otro. Claro que sí. Todo lo contrario. En política todo lo que se Yo ejecuta. creo que puede ayudar a mucha ¿Y qué gente. qué pasó, por ejemplo, con bueno, es Bartolomé que Pujals, Porfirio López del Partido Verde que renunció? Ese era el séptimo. Ese era el séptimo. Yo sabía, gracias. Pero Porfirio López renunció. Sí, él renunció, sí. Él cedió la... Finalmente, para concluir Creo y que fue aterrizar en el acuerdo comentario, político con Pues miren, el des- único sitio que yo he visto a Porfirio López cuando yo busco la red de Wi-Fi aquí. ¿Por qué? Nunca lo he visto más haciendo más política. no, que hay un ni nombre, más. hay una cosa. Hay una. Ay, no. Cuando tú le Parece que hay das, un militante de su partido. parece que alguien de su partido Pero- tiene esa fuerza. Pero, para concluir y aterrizar, esperemos que la República Dominicana pueda tener la oportunidad de, por primera vez en la historia, ver a sus principales aspirantes a la presidencia de la República sentarse, en este caso no es sentado, es parado, a hablar sobre los principales problemas nacionales y poder presentar soluciones, y que esas soluciones, esos planteamientos, sea lo que tenga el fundamental modificación o alteración o incluso confirmación del propósito del votante. ¿Quién fue el primero que confirmó? Leonel. Leonel sabe de eso. Bueno, ahí- a Leonel no le luce, porque ustedes no se acuerdan cuando él hizo Con lo Pe- que con hizo con Peña Con Gómez. Peña fue. Gómez. Que mire, que mi compañero, que sí, a Leonel no le luce no participar. Ah, pero que además usted sabe que él que se sabe lo hizo Domínguez Brito él sabe en la primaria. conceptualizar. No iba a decir que no. Miguelito hizo su propio ángel y él mismo hizo su propio debate. Vamos a la portada de los periódicos. El periódico Listín Diario, la pandemia se cobra 500,000 de vidas. Nunca lo olvidaremos. Wow. Esa portada está difícil del periódico hoy. Eso es Eso es como una los- recopilación de los nombres de los nombres que- muchos de los muertos en República tributo, ¿no? Dominicana, especie de tributo. New York Times había hecho algo similar. en Esa Estados es la Unidos. portada del Listín Diario en el día de hoy. Veamos qué periódico sigue. Le salió barata. Sí. El periódico Hoy, en su portada, dice: PLD niega que Margarita tenga que tomar licencia por ser candidata a la vice. Otro tema, el artículo 139 de la ley. A la vicepresidencia no tiene que tomar No, licencia, no, pero porque es un cargo, es un cargo electivo. Ah, ¿cuál es Párrafo eso? 2 A la del artículo seguridad. 139. A lo social. a la seguridad social. La cosa ese, no sé. No, el Ah, al gabinete. al de la gabinete de política políticas social. ese mismo. Prosoli. Ahí. Señor director, ayúdeme. Mantienen protesta en Estados Unidos por abuso policial por la muerte de George Floyd. Comienza hoy temporada ciclónica con el pronóstico de que será muy activa. Diputados aprueban extensión de emergencia por 12 días. Proyecto de resolución volverá al Senado. Letalidad sigue bajando, pero suben los contagiados. 17.285 confirmados, 502 muertos, 10.559 recuperados, 64.362 descartados, 4.264 en observamiento hospitalario y 1.900 en observamiento hospitalario y otros 4.264 devueltos a sus casas. Esas son las principales informaciones de la portada del periódico Hoy de hoy. El Diario Libre dice en su portada: semana clave para definir si habrá grandes ligas. En el Diálogo Libre dice la alcaldesa del Distrito Nacional: esta situación ni ninguna otra nos va a acobardar. Vaticina: candidatos del PRM ganarán elecciones de julio. El alza en la tasa de cambio impulsará el aumento de la canasta familiar en el 2020. En mayo, la tasa del dólar se incrementó en un 3.30%. Eso es casi lo que el incremento anual de la tasa en la República Dominicana. El impacto del COVID sobre el sector externo creó esta crisis. Los astronautas llegan a la estación espacial. La tripulación de SpaceX entrando a la Estación Espacial Internacional, según la foto proporcionada por la NASA. Junta Central Electoral inicia impresión boletas para las elecciones. El gobierno se esfuerza en la ayuda. ¿Será de gratis? Es una pregunta que plantea el periódico Diario Libre. Y por último, las propuestas de los candidatos en materia de educación. Estas son las informaciones que trae el periódico Diario Libre en este lunes 1 de junio.
El periódico El Día de la fecha, fractura nasal, una de las lesiones de las más frecuentes. Wow, no sabía. El testimonio de la madre que se la ve con el COVID-19. Los regalos de las madres han sido un poco diferentes en este año. La noticia principal del día, Senado conocerá prórroga, aprobó Cámara de Diputados. En la sesión de las 10 de la mañana se aprobarán los 12 días que fueron acordados por el estado de emergencia. Estremece en Estados Unidos las protestas y disturbios que se desarrollan en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Después de ser arrestado por la policía en Minneapolis, han obligado a imponer toque de queda nocturno en 25 urbes de costa a costa. El país llega a 502 víctimas del COVID-19. En los últimos días se reportan más casos de contagios. En el sumario, campaña arrecia al entrar en el último mes. Coronavirus, Haití registra 41 muertos y 1.865 infectados. Sí que sigue el tranque en Grandes Ligas por salario. Por disputa no han sido posible el inicio de la temporada 2020. Estas son las principales informaciones del día. Veamos ahora. El periódico El Caribe. Periódico El Caribe dice en su portada de hoy que, yo creía que eras tú que lo ibas a hacer, migrantes venezolanos pueden ser útiles frente a la pandemia. 61% de venezolanos en el país son profesionales en áreas de salud y economía. Familias viven hacinadas al borde de canal de riego. Cerca de 250 familias en la otra banda de Santiago levantaron casas en aproximadamente 1 kilómetro del canal de riego Monsieur Bogat y hoy viven hacinadas. Además, República Dominicana registró 754 casos de la COVID en el fin de semana. Oigan eso, 754 en el fin de semana. Bueno. ¿Ustedes se acuerdan que el de arriba registramos 812? Claro. Castro Marte, nuevo obispo de la Altagracia. El Papa lo nombra en sustitución de Monseñor Gregorio Nicanor Peña, quien había presentado su renuncia. Miles celebraron el Día de las Madres en el barrio Moisés en Santo Domingo Este. Comunitarios llevaron cánticos casa por casa. Además, hay 56.000 millones para la productividad. El Banco Central informa que se han canalizado 64.000 millones para mitigar efectos del coronavirus en el país. No entiendo por qué las dos cifras. Los 10 grandes obstáculos que encaró Leonel Fernández ha enfrentado campaña de descrédito, batalla contra reforma constitucional y su salida del PLD, dice el periódico El Caribe en su portada el día de hoy. ¿Con qué seguimos? El periódico El Nuevo Diario dice: República Dominicana en el conteo regresivo sube intensidad electoral. Precisamente el editorial de Percio Maldonado habla de afinar la puntería. Se ve la imagen de la cápsula de SpaceX que llega al espacio exterior tras 19 horas de vuelo. La primera iniciativa privada, que eso es lo importante. Eso es lo importante, porque en más de una ocasión ha tenido revuelo participación Estados Unidos y otros más países. Exacto. Estas son las informaciones que trae el periódico El Nuevo Diario en su portada y así nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía.